Alabado sea el Señor. Bien, ya como Silfredo dijo, poder realizar este tipo de eventos, ¿verdad, macro? Requiere cada día más planificación y requiere cada día más ajuste, más arreglo, para que todos podamos estar juntos. Y quiero decirles que hemos tenido un ataque feroz, hermano. Ustedes realmente no se imaginan. Hemos tenido un ataque feroz para que estas conferencias puedan ser llevadas adelante. Amén. Aleluya. Quizás algunos de ustedes no saben, no se imaginan, pero cuando nosotros finalizamos nuestra última conferencia, que fue, nuestra última conferencia en Giraquito fue la de jóvenes. No, Cesarea. Fue abril, fue jóvenes. Llegando a Caudal, fue atracada, fue asaltada la casa de nuestro hermano Valdemar. Vale. Y en la casa de nuestro hermano Valdemar, aparte de llevarle televisor y algunas cosas personales, se robaron nuestra planta, nuestra consola de 32 canales. Hermanos, ustedes no se imaginan, no creo que tengan esta idea de cuánto cuesta esa. Creo que algunas personas podrían dimensionar, pero eso es incomparable. Eso fue robado, violaron la puerta, violaron la seguridad, estábamos en una reunión, y ellos aprovecharon que estábamos en una reunión. Pero nuestro Dios es victorioso. Nosotros comenzamos a orar, y en una oportunidad, gracias a Dios por los jóvenes, ellos son un poco problemáticos e inquietos, pero son necesarios en la iglesia. Y ellos investigando, apareció una consola no con las mismas características. ¿Dónde está esa consola? Y esa consola apareció a un precio realmente increíble. Y los hermanos tomaron cuidado, llamaron, contactaron, se movieron, vinieron algunas ofrendas, y hoy nosotros nuevamente estamos operativos porque tenemos consola. Por eso quiero decirle que llevar lo que estamos llevando adelante no es sencillo, tener este tipo de conferencias no es sencillo. Así que entonces disfrutemos al máximo esta experiencia. Amén. Aleluya, Señor Jesús. Yo tengo la responsabilidad de introducir el libro de Romanos, hablar de una introducción del libro de Romanos, y cuando vamos a hablar de esta introducción hay cosas que yo quiero dejar en claro. En el pasado hubo mucha obra misionera. Todos los que leen la historia cristiana saben que en el siglo XVIII, principalmente el siglo XVIII, fue un siglo muy fructífero. Nosotros vemos, por ejemplo, el trabajo de Hudson Taylor, vemos el trabajo de Brigham, vemos el trabajo de Finney, Carlos Finney, vemos el trabajo de tantos grandes hombres que se dieron, Spurgeon, vemos el trabajo de Moody, vemos el trabajo de muchas personas, Chapman, el trabajo de los Brothers. Y cuando esto sucedió, el Evangelio se expandió por el mundo entero. Pero de esa época para acá, parece que los grupos cristianos perdieron su norte y olvidaron que estamos en esta tierra para traer al Señor de vuelta. Dígale al hermano que está al lado, estamos en esta tierra para traer al Señor de vuelta. ¡Aleluya! Yo pretendo, hermanos, con esta introducción de Romanos, que va a abrir muchas cosas, poder realinear nuestro corazón, nuestro pensamiento y nuestras metas con el encargo
de poder traer al Señor de vuelta. Y en el contexto de Romanos habla muchas palabras, ¿verdad?, que tienen que ver con este asunto de la expansión. Pero la expansión requiere una base. Yo puedo decirle hoy, y lo puedo decir con temor lo voy a decir con humildad. El Señor ha puesto en nuestras manos cosas que no ha puesto en manos de otros hermanos. Eso nos da una doble carga de responsabilidad. Gracias al hablar de Dios, a la palabra, al fluir de la luz, a los encargos, a las conferencias y a los hermanos mayores que están al frente de nosotros, principalmente a nuestro hermano Don, que lideró por más de 50 años. Muchas cosas pudieron gestarse. Por ejemplo, ¿quién recuerda de los que está acá lo que fue pisar la tierra? Levanten la mano, levanten la mano. Eso fue un inmenso desafío. Aleluya. Cuando nosotros pisamos la tierra, hermano, nosotros tuvimos el reto en 2 meses de pisar 333 municipios de Venezuela en 2 meses. Y eso fue posible. Denle un aplauso al Señor. Y eso fue hecho sin recursos. No había una bolsa de dinero de la cual sacar. Simplemente ofrendas simples y sencillas de las iglesias y de los hermanos. Los hermanos saben lo que estoy diciendo. Los que estuvieron en esa oportunidad saben de qué estoy hablando. El hermano Luis se quedó en una plaza sin comida. ¿Cuál plaza fue esa, hermano Luis? Guanare. Fue en Guanare, hermano. Fue en Guanare. Y nosotros desesperados, orando, ¿cómo levantamos ofrenda? Y allí se levantó la iglesia en Guanare. ¿Están aquí los hermanos de Guanare? No han llegado aún. Ahí se levantó la iglesia en Guanare. Ok. Yo vi florecer el Vigía, vi florecer a Carigua, hicimos muchas visitas a Carigua y vi florecer muchas iglesias en Venezuela. Hoy de esos 333 municipios, nosotros tenemos en Venezuela algo así como 80 municipios alcanzados. Hay iglesias en 80 ciudades. Denle un aplauso al Señor. Cuando el hermano Don habló de la visión de Apocalipsis 12, ¿verdad? La mujer y el dragón, el hijo varón y el encargo de llevar el evangelio a África. A mí me pareció una locura, hermano. África. Hablar de África con sus necesidades, con sus limitaciones, con sus guerras. Si alguien vio la película Diamantes de Sangre, al final de esa película dice que la guerra finalizó en Angola. La guerra finalizó. Ese año que la guerra finalizó fue el año en que nosotros entramos a Angola. Es un aplauso al Señor. Y cuando el evangelio del reino entró, la guerra cesó. ¿Por qué yo estoy diciendo todas estas palabras? Porque en el mensaje que vamos a revisar esta mañana, nosotros vamos a ver que la iglesia necesita ser una plataforma para todos los encargos que el Señor está impulsando. Hoy cuando nosotros miramos la obra, y de hecho vamos a recoger una ofrenda para las misiones internacionales, hoy cuando nosotros miramos la obra, nos damos cuenta de que el Señor ha hecho mucho más allá de lo que nosotros soñamos, pensamos, mucho más allá de aquello que creímos que se podía lograr, gracias a que hermanos mayores frente a nosotros pudieron tomarnos de la mano y mostrarnos que se podía. Y por eso hoy nosotros tenemos obra, no solamente en toda América del Sur, tenemos obra en Centroamérica, tenemos obra en Cuba, tenemos expansión en Dominicana, tenemos expansión en Panamá, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Guatemala. Bueno, Honduras, Guatemala allí un poco más, pero estamos allí. Hemos pisado Haití, estamos en España,
entrando en Corea del Norte. Amén. Y esas son palabras mayores. De hecho, con ese sentimiento, un hermano responsable de cada localidad que está aquí presente, póngase en pie, uno solo. Un hermano responsable de cada localidad. Ok, venga a recoger un periódico de la obra misionera. Uno solo. Ok. Nosotros necesitamos entonces revisar algunos principios. Hay que traer más periódicos. La próxima vez que vaya a Brasil me traigo un lote más grande. No, este es un periódico que los hermanos hicieron con mucho sentimiento, ¿verdad? Para mostrar todo el trabajo en África, en América Central, en América del Norte. Y aquí aparece también Cuba, hermosamente Cuba. Aquí está Cuba. Aleluya. Señor Jesús. Ahora, ¿cuáles son los principios que nos han traído hasta aquí? Yo quiero hablar de 5 principios y quiero que ustedes puedan anotarlos. Alabado sea el Señor. El primer principio es la visión. Todos nosotros necesitamos una visión clara. Si hay una visión clara, usted va a permanecer en la iglesia, usted va a cooperar con la iglesia, usted va a edificar en la iglesia. Si no hay una visión clara, entonces me temo que el avance no será tan certero. ¿Cuál es el primer principio? La visión. Segundo, nuestra perspectiva de las autoridades. Si algo está cambiando en medio de nosotros, porque durante todos estos años muchas cosas han cambiado dentro del Recodo, es poder reconocer, entender y aceptar que tenemos una posición dentro del cuerpo de Cristo. Dígale al hermano que tiene al lado: tengo una posición dentro del cuerpo de Cristo. ¿Qué significa eso? Significa que Dios te dio un don, te dio una capacidad, te dio algo en tus manos para que tú desarrolles y sirvas. Eso que está puesto en tus manos debe ser respetado para que tú puedas crecer, edificar y cooperar. Pero debes darte cuenta que hay hermanos delante de ti y hay hermanos detrás de ti. Mientras esa percepción esté más clara, hermanos, la armonía entre nosotros va a ser maravillosa. El entendimiento entre nosotros va a ser maravilloso. Denle un aplauso al Señor. Soberanamente, Dios puso hermanos al frente. Y Dios puso hermanos detrás de ti. Hay hermanos que te miran. ¿Cómo te conduces? ¿Cómo estás hablando? Esos son hermanos que van detrás de ti. Están observando tu conducta. Y hay hermanos que están delante de ti. Esos hermanos tienen una posición para guiar. Si nosotros entendemos eso, va a haber mucha armonía en nuestra vida de iglesia. Tercer asunto: nuestra unanimidad y obediencia. Si algo nos ha bendecido en todo este tiempo, la experiencia de crecimiento de las iglesias, ha sido el poder entender y poder sentir una misma cosa. Yo quiero tomar un versículo en Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15. Vamos a leer 2 versículos. Es el versículo 5 y el versículo 6.
Dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros, os dé entre vosotros, os dé entre vosotros un mismo sentir. Ser de un alma no es fácil. Sentir lo mismo no es fácil. Pero yo le quiero decir a todos ustedes, hermanos, aún en medio de nuestros errores, la unanimidad es el camino de la bendición. Dígale al hermano que tiene al lado, la unanimidad es el camino de la bendición. Mientras más diferencias hay entre nosotros, mientras más peleas hay entre nosotros, mientras más discusiones, la bendición no viene. La bendición viene por la unanimidad. Hemos dicho tres cosas. ¿Cuáles son? Visión, perspectiva de la autoridad y unanimidad. Cuarto asunto, conocer el pueblo. Mucho material de que habló el hermano Watchman Nee y que habló el hermano Winnie Lee y que nos han guardado de muchos errores es poder conocer el cuerpo de Cristo. Cuando usted conoce el cuerpo de Cristo, usted jamás hará tropezar a un hermano. Cuando usted conoce el cuerpo de Cristo, usted jamás creará una división. Cuando usted conoce el cuerpo de Cristo, usted entenderá cuál es su función y cuál es la función de su hermano. Y simplemente se compenetrarán, se compaginarán, se complementarán armoniosamente. Señor Jesús, Winnie Lee, en un libro titulado La historia de la iglesia y las iglesias locales, algunos tienen ese libro en digital. Yo lo tenía en físico, lo presté y no sé dónde está. Pero en ese libro, el hermano Lee dice lo siguiente: todas las divisiones entre los cristianos han surgido porque no hay una visión clara del cuerpo de Cristo. Una vez que hay una visión clara del cuerpo de Cristo, usted aprende a soportar, usted aprende a tolerar. Señor Jesús, ¿hay algún hermano aquí que crea que tiene una parte del cuerpo que es fea? Por ejemplo, algunos creen que sus orejas son feas. Sí. Pero yo le hago una pregunta: ¿usted se corta las orejas? Yo recuerdo que yo hacía trabajo de computación, yo desarrollé un sistema y le hacía un trabajo a una persona. Y esa persona era una profesora. Parece que ella se machucó la uña. Por cierto, Silfredo tiene una uña golpeadita en el dedo gordo. Bien fea, bien fea. Esa persona se machucó la uña y su uñita no era normal, era una uñita deforme. ¿Qué creen que hacía ella con esa uña? Se la pintaba. Es decir, ella cuidaba su uñita deforme. Y alguien no se cortaba el dedo ni se sacaba la uña, la dejaba allí, es parte del cuerpo. En la iglesia nosotros debemos entender que todos los hermanos no son iguales. Y por eso necesitamos aprender a amar, tolerar, respetar y ayudar a crecer a todos los hermanos. ¿Cuántos puntos hemos nombrado? Quinto punto: dirección. Si un principio nos ha guardado y nos ha traído hasta donde estamos en este momento, es el principio de la dirección. Y por eso nosotros vamos a abrir esta introducción con la palabra profética. Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Proverbio 29:18. Proverbios capítulo 29, versículo 18. ¿Qué dice allí? La primera parte del versículo, parte A.
sin profecía, el pueblo se desenfrena. La palabra que se usa en el hebreo aquí para desenfrenar es la palabra pará, es el verbo parar. Y el verbo parar es como desinhibirse, es como relajarse. A ver, ¿cómo es parar? Es como si usted estuviese llevando un cargamento a cuestas y de repente usted lo suelta, ¿sí? Y se relaja. Es decir, suelta la responsabilidad y simplemente hace lo que usted quiere. Esa misma parar, desenfreno, es el que aparece en Éxodo 32, 25. Sí. Éxodo 32, 25. Éxodo 32, 25, ¿qué dice? Viviendo Moisés, el pueblo estaba desenfrenado. Esa palabra desenfrenado es la misma que aparece en Proverbios. Que el pueblo estaba desenfrenado, ¿qué dice? Porque Aarón no había permitido la vergüenza. Ok. ¿Qué pasó aquí? Pregunto. ¿Qué pasó aquí en este versículo? Sí, pero ¿qué pasó? Ok. Contextualicemos. El pueblo está en la base del Sinaí. Eso sucedió aproximadamente 3 meses después de la salida de Egipto. Ellos están en la base del Sinaí. Y Dios le dice, Moisés, necesito hablar contigo. ¿Quién era el que tenía la dirección? Y mientras Moisés guiaba, ¿qué pasaba con el pueblo? Escuche, el pueblo podía estar descontento, triste, alegre, pero el pueblo avanzaba hacia Canaán. ¿Me hago entender? Sí. Es decir, la condición emocional o espiritual del pueblo no importaba en cuanto al avance, porque simplemente Moisés conducía. No creo que los hermanos estén percibiendo lo que estoy diciendo. ¿Me perciben? El pueblo estaba triste. Ajá. Pero Moisés decía, hay que marchar. ¿Qué hacía todo? Bueno, tristes y todos recogían y avanzaban. El pueblo estaba alegre y Moisés decía, nos vamos. ¿Qué hacía todo? Porque Moisés tenía la dirección. ¿Y esa dirección a dónde los conduciría? A Canaán, a la tierra prometida. Solamente que cuando Dios llamó a Moisés, ¿verdad?, para hablar con él en la cima, pasaron 40 días. ¿Qué pasó con el pueblo? ¿Por qué se desenfrenó? Porque quedó sin dirección. Sin dirección. Sin dirección. Sin profecía, el pueblo se desenfrena. Y es por esa razón que para nosotros es muy importante la palabra profética. Yo creo que ellos en sí no tenían una mala intención. Lo que creo es que perdieron el norte. No sabían hacia dónde iban. No sabían qué hacer. El mismo Aarón no sabía qué hacer. Y es por eso que cuando nosotros leemos esta palabra, sin visión, el pueblo se desenfrena. Quiero que leamos Segunda de Pedro. Posiblemente podamos cantar un himno, pero ya no esta tarde. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética. Ok. Yo quiero que usted le lea este versículo al hermano que tiene al lado. Léaselo.
es que estamos en medio de un mundo muy convulso. Ya para cuando el Señor venga, por eso Pedro escribe en medio de herejías, él escribe contra falsas doctrinas, contra muchos asuntos. Si usted lee el capítulo 2, no vamos a leerlo. El capítulo 2 de Primera de Pedro es para hablar de herejías, de falsas doctrinas, de falsos maestros que hablaban cosas. Pero aunque este mundo ande en tinieblas, la iglesia tiene la palabra profética. Diga, tenemos la palabra profética. Tenemos la palabra profética más segura. Allí entonces Pedro describe, ¿verdad?, que nuestro entorno puede ser un entorno bien tenebroso. Aleluya. El mundo no sabe cómo avanzar, el mundo no sabe cómo caminar. La moralidad se fue al suelo, las referencias se perdieron, el posmodernismo afectó todo. Ya no es bueno o malo, ya es un abanico de opciones. Actualmente está aprobado por Sebastián Piñera, presidente de Chile, una ley en la cual ya una persona de 14 años puede decidir cambiar su nombre y su sexo. Señor Jesús, pero nosotros tenemos la palabra profética. Dice que esta palabra profética es como una antorcha. Si usted estuviese en la oscuridad, usted no sabe hacia dónde va. Por eso necesita una luz, una tea. Y esta tea es la palabra profética. Ahora yo le quiero hacer una pregunta a todos ustedes. ¿Hacia dónde camina la iglesia? No podemos caminar hacia el reino si no tenemos una antorcha. Porque será caminar a la deriva. Es decir, ¿cómo usted va a caminar? ¿Usted puede caminar en tinieblas? ¿Qué necesita? ¿Cuál es la luz? La palabra profética. Tenemos la palabra profética más segura, que es como una antorcha. Dice que esta antorcha alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca. Está hablando de la venida del Señor y del reino. Y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Podemos decir entonces que hay 5 asuntos que son principios que nos han ayudado y nos continuarán ayudando en nuestro caminar cristiano. ¿Cuál es el primero de ellos? ¿Cuál es el segundo? El tercero. El cuarto. Y el quinto. La dirección. Eso lo estoy dando como un preámbulo, ¿verdad? Porque en este mensaje vamos a ver qué tan importante es que todos nos aceptemos, respetemos e entendamos los cambios. Sí. La iglesia está cambiando. Amén. Nuestro servicio está cambiando. Amén. Y todos nosotros necesitamos asimilarlo y necesitamos avanzar. Amén. Si la iglesia no tiene una base clara, para el Señor va a ser muy difícil avanzar con nosotros. Señor Jesús. Señor Jesús. Hago un paréntesis y hago un comentario. Gerardo se va a contentar. Cuando estuve en Cuba, ahorita pasado, hace como 20 días, no sé, 30 días, escuché un asunto que me llamó la atención. Los cubanos están teniendo cierta libertad para viajar hacia algunos lugares, claro, con condiciones. Y uno de ellos es Trinidad y Tobago. Yo escuché esto, hermano, y creo que no es casualidad. De hecho, conversé con una hermana que estaba en la casa del papá de Jonás, y creo que el Señor está abriendo una puerta. Creo que Dios está abriendo una puerta, ¿verdad? Relacionado con Cuba.
y tiene que ver con Trinidad y Tobago. Amén. Recuerden que todo el tren de aterrizaje del águila, toda la pata del águila tiene que ser terminada. Es decir, recuerden el águila, ¿no? La figura del águila. La pata, termina en Trinidad y Tobago. Amén. La uña, ya, la parte final, termina en Trinidad y Tobago. Y me pareció bien interesante que hubiese una apertura, ¿verdad?, de parte de Cuba para Trinidad. Me pareció curioso, de hecho. O sea, porque hay muchos lugares cerca. Está Panamá, está Costa Rica, está Dominicana ahí mismo, está al lado, está Jamaica abajo. Jamaica está abajo, ahí mismo. Y entonces, pero Trinidad y Tobago, Señor Jesús. Amén. Gloria. Ok. Señor Jesús. Amén. Señor Jesús. Présteme atención para contextualizar un poco. Ok. La carta a los Romanos es una carta que cierra una etapa de la vida de Pablo. Síganme en lo siguiente. Pablo es el escritor más prolífico del Nuevo Testamento. Pablo escribe 27 cartas en el Nuevo Testamento. Y podemos decir que la conducción, la dirección que Dios dio a las iglesias en el Nuevo Testamento fue dado a Pablo. La economía de 14 epístolas, perdón. 14 epístolas, son 27, la totalidad son 14 de Pablo. Perdón, corrijo, son 14 epístolas de 27 del Nuevo Testamento. Amén. Y Pablo fue el siervo más prolífico en escribir. Ahora, nosotros podemos ver la vida de Pablo de manera simple en 3 partes. La primera parte desde su llamamiento hasta su encarcelamiento. ¿Le siguen? Amén. La segunda parte, cuando él estuvo encarcelado. Pablo estuvo encarcelado 4 años. Los 2 primeros años estuvo en Cesarea. Y los últimos 2 años estuvo en Roma. 4 años. Y después de Roma, él tuvo un breve periodo de tiempo que no fue una libertad total, fue una libertad condicional. Porque después de allí él no tuvo mucho tiempo de visitar a las iglesias. Después de ese tiempo, Pablo corrió a dar los últimos toques, los últimos detalles, pero ya no tenía más tiempo. Ahí él escribió sus últimas epístolas, finalizando con el libro de Hebreos. En la cárcel, él escribe Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Y después de la cárcel escribe Segunda de Timoteo, escribe Tito, escribe Hebreo y escribe Primera de Timoteo también. Ok, centrémonos en la primera parte, desde su llamamiento hasta su encarcelamiento. Pablo ganó muchas experiencias después de su llamamiento, relacionándose con los hermanos. Es por eso que yo quiero alentar a los hermanos responsables, Amén. ancianos de las iglesias, huelan a ovejas. Amén. La función de ustedes es estar entre los hermanos. Amén. La función de ustedes es cuidar a los hermanos. Hemos dicho en muchos perfeccionamientos que los ancianos deben desocupar sus manos de las cosas prácticas para encargarse de la oración, del ministerio de la palabra y de atender, de visitar, de estar con los hermanos. Sí, amén. Si un anciano realmente no tiene tiempo de atender a los hermanos, su función de anciano está en cuestionamiento. Si un anciano no tiene tiempo para atender a los hermanos, su función de anciano está cuestionada. Ok. Estos primeros años entre el llamamiento de Pablo y su encarcelamiento estuvieron dados porque Pablo iba a las iglesias, estaba con los hermanos, se quedaba con los hermanos, dormía en sus casas, comía con ellos, les escuchaba sus problemas. Fue mucho roce. Ese roce ya no estuvo en la cárcel, ni estuvo en la parte final, porque lógicamente ya Pablo no tenía la misma libertad. Y aprovecho para decirles lo siguiente: ustedes no saben, hermano, las experiencias que yo he ganado, no solamente en Venezuela, sino también en Cuba y en otros países, cuando me quedo en la casa de los hermanos. Realmente, hermano, eso es invaluable. Eso es invaluable. Quedarse con los hermanos, comer con los hermanos, estar con los hermanos, escuchar a los hermanos. Y esa fue la experiencia de Pablo.
Pablo tuvo mucho roce. Por eso, el libro de Romanos está cargado de muchas de esas experiencias personales traducidas en una guianza, en una dirección. Señor Jesús. Amén. Pablo fue llamado en el capítulo 13 del libro de Romanos, del libro de Hechos, y allí empieza, no fue llamado, ahí fue enviado. Es llamado en el capítulo 9. En el capítulo 13 es enviado a su primer viaje misionero. Ya vamos a presentar el primer viaje misionero, pero quiero decir lo siguiente. Vamos a entrar en Romanos. Hay que hacernos tres preguntas. Tres preguntas. Primera pregunta que tenemos que hacer. ¿Qué circunstancias son dadas para que la carta se escriba? Dos, ¿a quiénes se escribe la carta? Y tres, ¿desde dónde? ¿Sí? Amén. Señor Jesús. Primera pregunta. ¿Qué circunstancias se dan para que lo hagan? Dos, ¿a quién se escribe la carta? Y tres, ok. ¿Pueden mostrarme el primer mapa, por favor? Aleluya. ¡Señor Jesús! Ok. Este mapa que está acá muestra el primer viaje de Pablo. Cuando Pablo inicia su obra, él sale de Antioquía de Siria. Y después de pasar una dificultad en una isla en la cual Juan Marcos se devolvió por un naufragio, Pablo entra en Antioquía de Pisidia y allí comienza a visitar Listra, Derbe, Iconio, y este conjunto de ciudades componen algo llamado Galacia. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Cuando Pablo estuvo en Galacia, hermano, Pablo estuvo entre los hermanos, encontró hermanos sencillos, predicó el evangelio, se levantaron las iglesias, y las iglesias de Galacia tenían una característica. Eran iglesias muy simples, y los hermanos eran muy nuevos. ¡Aleluya! Señor Jesús. Esto dejó una gran área para que Pablo atendiera, pero estos hermanos prontamente fueron influenciados y fueron desviados hacia el judaísmo. Porque los hermanos que venían de Jerusalén querían llevarlos a que se circuncidaran y a que guardaran el día sábado y la ley judía. Señor Jesús. Señor Jesús. Si usted viviera en este territorio, ¿usted cómo diría? ¿Es grande o es pequeño? Muy grande. Si usted tuviera que cuidar, ¿qué diría? Usted diría, bueno, hasta aquí llego mi trabajo, Señor, no me des más nada. Yo me quedo con Galacia. No me encomienden más nada, hasta aquí termino yo. Ahí, el Señor le dice a Pablo, hey, se terminaron las vacaciones, hay que seguir. Y entonces viene el segundo mapa. Y el segundo mapa es Macedonia. Fíjense que estamos definiendo regiones. ¿Cuál es la primera región que vimos? La segunda es Macedonia. Pablo no va a Macedonia. Él no va a Macedonia. Él realmente quiere ir a Asia. Cuando usted lee el capítulo 16 del libro de los Hechos, en Asia habían cosas muy importantes. Y Pablo dijo, bueno, Asia. Y cuando iba en camino, el Señor le dijo, Asia. Pablo, no es Asia. Ok, Señor. Entonces es Bitinia. Mire, hasta el Señor movió a Pablo y me movió a mí también. Entonces es Bitinia. Y el Señor le dice, Pablo, no es Bitinia. Pablo sigue caminando y en este extremo, yo tengo apuntado, en el maletín hay un apuntador, llega a Troas. ¿Usted mira dónde está Troas aquí? Es la puntita que está ahí arriba. ¿La pueden ver? Cuando Pablo llega a Troas, ¿qué sigue? El mar. Y entonces Pablo le dice, Señor, ahora sí no te entiendo. No me dejas predicar, lo que sigue es el mar. ¿Qué hago? ¿Y ahora qué hago? Y entonces, esa noche, cuando Pablo duerme, un varón macedonio se le aparece y dice, Pablo,
pasa y ayúdanos. Necesitamos ayuda, Pablo. Y Pablo entendió, no tiene la pila, ponle la batería. Pablo entendió que necesitaba pasar a la región de Macedonia. Sí, amén. Hermano, qué viaje tan espiritual. Amén. Y qué viaje tan humano. Sí. Si usted abre en Hechos capítulo 16, se dará cuenta de algo. Pablo llega primero a Filipo. Y antes de hacer cualquier cosa, Pablo se hace una pregunta: ¿dónde ora aquí la gente? ¿Dónde aquí ora? Y a lo mejor hizo algunas preguntas y dijo: mira, por ahí hay algún río, cerca de un río. Y Pablo encontró unas mujeres, gracias a Dios por las hermanas. Y las hermanas son pilares de oración. Y había unas hermanas orando. Casi podríamos decir que la oración de esas hermanas movió a Pablo. Correcto. Esto es Troas y Pablo tuvo que pasar a Macedonia. Un detalle: Macedonia era lo más pobre. Sí, amén. Muy sufrido y muy pobre. Así que entonces Pablo termina de trabajar en Macedonia y baja hasta Acaya. Y aquí está Corinto. Y Pablo llega a Corinto, ¿verdad? Después de 2 viajes misioneros. Y Pablo escribe en Corinto 3 epístolas. La primera es escrita en el año 54 y esa primera epístola escrita es Gálatas. Porque Pablo estaba muy preocupado con los hermanos que se estaban desviando. En el mismo Corinto y en el mismo tiempo, en el capítulo 18 del libro de los Hechos, para los que lo quieran leer, está que Pablo permanece con ellos año y medio. Señor Jesús. Amén. Señor Jesús. Amén. Señor Jesús. Amén. Y él escribe en ese mismo año y medio, primera de Tesalonicenses y segunda de Tesalonicenses. ¿Me están siguiendo? Amén. Primer viaje fue Asia. Bueno, primer viaje fue Galacia. Segundo viaje, Macedonia. Final del segundo viaje, Pablo escribe sus primeras 3 epístolas, que son Gálatas, primera de Tesalonicenses y segunda de Tesalonicenses. Pablo está libre, Pablo no está preso, nada lo detiene. Imagínense que pasó año y medio con los hermanos de Corinto. ¿Cómo pudo haber sido esa experiencia? Si usted fuera Pablo, ¿cómo sería esa experiencia? De casa en casa, visitar, ver cómo ellos se conducían, qué era lo que comían, dormir con ellos, orar con ellos. No tenían un alimento diario, nosotros lo tenemos. Pero seguro que Pablo sacaba sus pergaminos y también oraba y leía con ellos. Aleluya. Ok. Tercer viaje. Ok. En el tercer viaje Pablo sale de Antioquía de Siria, y ahora su trabajo es dedicarse a Asia. Este es el tercer viaje. Todo lo han cambiado. Sí, este es el tercer viaje. Ya. No, este es el tercer viaje. Él se dedica a Asia. ¿Quién está en Asia? Éfeso, Esmirna, Tiatira, Sardis, Laodicea, Pérgamo. Y Pablo empieza un trabajo en Asia y a Asia le dedica más tiempo. A Asia le dedica 3 años. Los que quieran leer esto en Hechos capítulo 20, cuando encuentran eso. Por 3 años de día y de noche. Y Pablo estuvo 3 años estando allí con los hermanos, comiendo, durmiendo con ellos, orando con ellos, conociéndolos. Y los efesios, los de Asia, eran problemáticos porque eran muy mentales, tenían mucha influencia de los mismos griegos. Ok, en esos 3 años, Pablo recibe una noticia, vienen los de Chloe. Los que estaban aquí en Corintio, le llegan ahora a Pablo y dice: Pablo, mira, la cosa no está buena. ¿Pero cómo que no está buena? No, mira, hay problema. ¿Pero qué tipo de problema? ¿De qué me están hablando ustedes? Bueno, vamos a empezar por aquí, Pablo. Los hermanos tienen preferencia. ¿Qué preferencia?
Algunos quieren ser de Pablo, otros quieren ser de Cefa, otros quieren ser de Apolo, otros quieren ser de Cristo, pero eso no es todo, Pablo. Mira, hay problemas con la mesa, hay problemas con el bautismo, hay problemas con los matrimonios. Un joven que está allá tiene a su madrastra por mujer. Hay problemas administrativos. Y entonces Pablo entra y dice, wow, ¿qué está pasando? ¿Dónde está Pablo? Está en Éfeso en este momento, específicamente en Éfeso. 3 años, ¿sí? Y entonces Pablo, muy preocupado, él escribe una epístola. Esa epístola es primera de Corintios. ¿Cuántas epístolas van? No. Van 3 que escribió de Corintios, que son Gálatas, primero y segundo de Tesalonicenses. Y ahora está en Éfeso y escribe primera de Corintios. Pero Pablo está tan preocupado y molesto a la vez. ¿Cómo es posible que los hermanos se desvíen de esta forma? Tienen un fornicario en la iglesia. Y entonces Pablo dice, bueno, esta es la comunión. Entréguenselo a Satanás. Esto está en 1 Corintios capítulo 5. No voy a buscarlo, ustedes pueden buscarlo. En 1 Corintios capítulo 5, Pablo dijo, el tal se ha entregado en manos de Satanás. Pablo está en Asia con Tito y le dice a Tito, llévale la carta a los hermanos. Tito sale corriendo y Pablo se queda con el corazón chiquitico. ¡Wow! ¿Será que la carta que les di los maté? ¿Será que los hermanos dejan de reunirse? ¿Será que agarran a ese pobre muchacho y le cortan la cabeza? Dios mío, ¿qué va a pasar? Y de esa preocupación, Pablo sale corriendo hasta Troas, pero no encuentra a Tito. Y Pablo salta, llega hasta Macedonia, y en Macedonia encuentra a Tito. ¡Aleluya! Vamos a leer este pasaje que es interesante. ¡Aleluya! Segunda de Corintios. Segunda de Corintios. Rapidito, solamente. Un segundo. No, Cuando llegué a Troas, capítulo 7. Versículo 5. Sí, el 2.2 también puede ser tomado. Lo vamos a tomar 7.5. no fue cuando no encontró. Ajá, pues lo encontró. ¿Qué dice allí? ¿Me pueden ayudar, hermano? Amén. ¿Qué dice? Es cierto, cuando venimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro pueblo, sino que todos fuimos desesperados. No era Cristo dentro temores. 6. Aquí estaba Tito. ¿Y dónde estaba Tito? En Macedonia. Sí. Y ahí él se encontró con Tito y respiró. Sigamos leyendo este pasaje. ¿Qué más dice? 7. Ajá. ¿Qué más dice? ¿Cuál carta? ¿Cuál carta? Primera de Corintios. La que llevaba a Tito. ¿Qué más dice? Ahora me gozo Ajá. porque allá es Oh, ok, allí, amén. Estamos entonces con 3 cartas escritas desde Primera de Corintios, una escrita desde Éfeso, y desde Macedonia él escribe Primera de Corintios, Segunda de Corintios, porque la Primera de Corintios fue escrita desde Éfeso. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén. Y Pablo entonces termina ese tercer viaje, el mapa. Y Pablo termina ese tercer viaje en Corinto. Cuando él llega a Corinto, ¿cuántas cartas ha escrito? ¿Cuántas?
¿Cuál falta? Romanos. Cuando él llega a Corintio, él escribe la epístola a los romanos. Pero ¿cuántas cartas escribió Pablo desde Corintio entonces? 4. Porque escribió Gálatas, primera y segunda de Tesalonicenses y Romanos. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén. Señor Jesús. Pablo entonces tiene en sus manos un vasto territorio, ¿sí? Mostrado por provincias. A ver, ¿cuál es la primera provincia que mencionamos? Galacia. La segunda, Acaya. Bueno, Macedonia en orden. La tercera. Y la cuarta, Asia. Ustedes pueden entender la cantidad de territorio que Pablo tenía que atender. Increíble. ¿Pueden visualizarlo? ¿Pueden entenderlo? Es decir, si usted fuera Pablo, ¿qué le diría? Señor, yo creo que no me des más. Yo creo que para aquí. Señor, no aguanto, no soporto, no pongas más carga en mis hombros, no puedo más. Y yo quiero decirte esta mañana, quiero decepcionarte. Dios va a pedir más. Y Dios te va a pedir más a ti. Hermano, si usted visualiza, esas 4 regiones son inmensas. Visitar esas 4 regiones, atender a esos hermanos. Pablo ganó una experiencia maravillosa de apacentamiento. Ir de casa en casa, estar con los hermanos. Y todas esas experiencias las condensó en la epístola a los romanos, ¿verdad? Porque él nunca había ido a Roma. Y ahora tenía la intención de ir a Roma, pero no a Roma. Roma era de pase, porque Pablo quería ir a España. Y ahí vamos a ver Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15. ¿Sí? Verso 23. Vamos a leer el 22. Por esta causa he pedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora... De ir a vosotros, ¿a dónde? A Roma. Ajá, sigamos. Pero ahora deseando desde hace muchos años ir a vosotros. No teniendo más campo en esta región. Hermano, esa palabra, no teniendo más campo en esta región. ¿Cómo que no teniendo más campo? Había demasiado trabajo. Sigamos. Dios, cuando vaya a España, hermano, si nosotros lo hablamos así tan simple, y usted pasa por la Biblia y dice, bueno, Roma, Antioquía, España, preséntame el mapa de España. No, ese no es el mapa de España. No veo España. Ah, sí, aquí está. Ya. Listo. Sí, está al lado de Italia. Escuche. Eso está centrado. Sí está centrado. Sí está. Por este lugar nosotros vamos a encontrar Antioquía. Preste atención. El área de acción de Pablo tenía que ver con esto que está acá, ni siquiera con Roma. Pero ahora Pablo va de acá hasta acá. Yo lo voy a describir. Son 5.000 kilómetros. 5.000 kilómetros. Ahora, veamos lo siguiente. No hay moto. No hay carro. No hay bicicleta. ¿Cómo Pablo va de aquí a aquí? No hay tren. Pero entonces vamos a hablar de barco, ¿verdad? Vamos a hablar de barco. Un barco no tiene motor.
un barco de vela son algo así como 8,5 nudos de velocidad, su máximo. Y un barco de vela puede alcanzar eso convertido, son unos 15 kilómetros por hora. Ajá. Ahora yo quiero que usted vaya a 15 kilómetros por hora y recorre 5.000 kilómetros. Es que creo que todavía no me entienden. Miren, es salir de Caracas y llegar a La Paz, en Bolivia. Si va caminando con sandalias de cuero. Ok. Pregunto, ¿por qué Pablo iría a España? ¿Por qué no se quedaba tranquilo? 4 regiones eran suficientes. Señor, no me des más. ¿Cuál es tu sentimiento esta mañana? ¿Tú crees que el Señor llegó hasta donde estás ahorita? Señor Jesús. Te voy a decepcionar. Dios no llegó hasta ahí. Dios te va a llevar más. Amén. Aleluya. Yo tengo temor y lo voy a manifestar públicamente de que algunos ancianos creen que hasta aquí llegaron. Hermano, yo quiero decepcionarte. Dios quiere más. Sí, amén. Señor Jesús. Algunos diáconos tienen años en su servicio y creen que hasta aquí llegaron. Te decepciona esta mañana. Dios quiere más. Amén. Hermanos músicos, Dios quiere más. Amén. Jóvenes, Amén. Dios quiere más. Amén. Hermanas, Dios quiere más. Amén. ¿Qué es España? España es poder abrir nuestra mente y entender que Dios quiere aumentar nuestra capacidad. Amén. Aleluya. Amén. ¿Qué es España? ¿Qué es España? ¿Qué es España? Sí, es lo último de la tierra, pero espiritualmente, ¿qué es España? ¿Qué es España? Es un reto. Es romper el límite. ¿Qué es romper España? ¿Qué es España? Es un desafío. Tú que estás sentado hoy aquí, ¿cuál es tu desafío? ¿Cuál es tu España? Porque déjame decirle algo. Pablo tendría muy justificado quedarse simplemente con esas 4 regiones. Pero le voy a decir algo. Una vez que Pablo recorriera 5.000 kilómetros y fuera a España, ¿cómo regresaba? Ok. Esto significa algo que no está escrito en la Biblia, que es deductivo. Y es lo siguiente. Pablo no iba a volver. Ya sabía. Seguía. Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. ¿37 y 38? Ajá. ¿Qué dice allí? Entonces hubo gran llanto de todos. Ajá. Y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. ¿Por qué no verían más su rostro? Por un lado, había una profecía de Ágabo, pero por otro lado, la mente de Pablo estaba en que él iría a España. Es decir, Pablo sintió que su tiempo, su servicio, su ministerio en esa región finalizó y empezaba algo nuevo, Sí, amén. algo que Dios estaba entregando en su mano. Yo tengo temor, hermano, que muchas veces Dios quiere que sueltes pequeñas cosas para entregarte cosas más grandes, Sí, amén. pero no puede hacerlo porque tus manos continúan ocupadas Sí. con pequeñas cosas. Es por eso que esta mañana
yo quiero decirle que Dios quiere más. Dios quiere España. Denle un aplauso al Señor. Por eso cuando hoy nosotros miramos nuestra vida de iglesia, nuestra percepción, nuestro concepto tiene que ser quebrado. Señor Jesús, Señor Jesús, ¿quién había ido a España hasta ese momento? Entonces Pablo tenía un espíritu de pionero, de iniciador. Y hoy necesitamos ese espíritu en la iglesia. Un espíritu de pionero. Yo coloqué 2 ejemplos en Maracaibo y quiero contarlos nuevamente. Hubo unas Olimpiadas, fue exactamente, sí, para los que anotan datos históricos, fue en México 1968. Y había un estudiante, él tenía 21 años, se llamaba Dick Fosbury. Anoten si lo quieren revisar después. Dick Fosbury. Y Dick Fosbury revolucionó el mundo del atletismo en salto alto. Sí, pero él hizo algo. Él inició algo que nadie creía posible. El salto alto, hasta 1968, ¿verdad? Lo que todo el mundo hacía era correr hacia la valla, impulsarse y dar un salto de piscinada. ¿Sí? Es decir, las personas se saltaban intentando no tocar la valla para no ser descalificado. Dick Fosbury pensó en lo siguiente: ¿por qué no hacerlo de espalda? Cuando él dijo esto, sus profesores dijeron que estaba loco, sus técnicos dijeron que estaba loco. Él tenía 21 años. Esto es una locura, nadie lo hace así. Él no solo perfeccionó la técnica, cambió el mundo del atletismo. Hoy nadie salta de frente, hoy todo el mundo salta de espalda. Pero él creyó que era posible. Y en México 1968, Dick Fosbury no solamente impuso un nuevo récord mundial, sino que cambió de una vez por todas la forma de saltar. ¿Qué quiero mostrar con esto? Él creyó que era posible. Y hoy, hermano, nosotros tenemos que creer que es posible. Que nuestras localidades pueden cambiar. Que nuestros servicios pueden cambiar. Que Dios puede hacer muchas cosas nuevas. Pero requiere que tú abras tu mente, cambies, rompas paradigmas, rompas conceptos. Señor Jesús, coloqué otro ejemplo y fue el siguiente. Por muchos años en el mundo del voleibol, es un poco más conocido, había lo que se llamaba el saque por debajo y el saque de tenis. Eran 2 saques conocidos, ¿verdad? Usted se colocaba en la línea de saque y tenía el saque por debajo y el saque de tenis. A alguien en alguna oportunidad se le ocurrió que podría sacarse en suspensión, hermano, el famoso y conocido saque brasilero. Cuando ese saque fue estudiado y esbozado, nadie pensó que iba a prosperar. La técnica requería mucha coordinación. La persona que iba a saltar, o sea, necesitaba no solamente, porque cuando usted tiene el balón le da aquí, o cuando tiene el de tenis le da así, pero cuando usted tira el balón, usted tiene que coordinar la caída del balón y su salto. De modo que si el balón cae y usted no está coordinado con el salto, y si el balón salta y usted salta con el balón, usted cae primero y el balón cae después. Entonces muchos pensaron que era imposible e inviable. La técnica fue perfeccionada. Hoy nadie saca de otra manera. Pero alguien creyó. Joven, tienes que creer. Hermanas, tienen que creer. Ahora aquí vienen muchas preguntas, porque vendría lo siguiente. Yo tengo que avanzar, el tiempo está avanzando bastante. Bueno, gracias a Dios que estamos en nuestro campamento César. Yo hoy quiero
quiero que te sientas mal con tu servicio. Amén. Quiero que sientas que tu servicio tiene que ser renovado. Diga dónde está. Mi servicio tiene que ser renovado. Tiene que ser renovado. Hermano, Sí, amén. pasamos años sirviendo a los niños, haciendo la misma cosa. Pasamos años en la música, en el sonido, haciendo lo mismo. Pasamos años haciendo muchas cosas que tienen que ver con servicios en la iglesia y sin querer, inconscientemente, ponemos un piloto automático. Todos sabemos lo que sigue. Todos sabemos lo que sigue en la reunión, todos sabemos lo que sigue en el servicio, pero lentamente no nos damos cuenta que nuestro servicio empieza a envejecerse y nosotros necesitamos renovación. Diga esta mañana, necesito renovación. Otra vez, necesito renovación. Otra vez, necesito renovación. Otra vez, necesito renovación. Crea que esta mañana yo quiero dejarlo incómodo. Quiero dejarlo incómodo. Quiero dejarlo incómodo de parte de Dios. Para entender que muchas de las cosas que Dios va a hacer requieren que usted cambie. Si usted no cambia, seguirá haciendo el mismo servicio y seguirá siendo las mismas personas. Señor Jesús. Ahora, Señor Jesús. Señor Jesús. ¿Cómo hacer esto sin dejar caer lo que el Señor puso en nuestras manos? ¿Qué hacía Pablo con Asia, con Macedonia, con Acaya y con Galacia? Porque Pablo tenía colaboradores. Yo voy a citar unos versículos, pero no quiero entrar porque quiero avanzar. Hechos 19, 28 y 29, anoten. Segunda de Corintios 8, 23, no voy a entrar. Filipenses 4, 2 y 3. Romanos 16, 3. Muestran que Pablo aprendió un principio. Y es el siguiente: a tener colaboradores. Pablo estaba trabajando en un lugar. ¿Y quién estaba con él? Estaba Lucas, estaba Timoteo. Pablo estaba en un lugar, estaba Tito, estaba Tíquico, estaba Evodia. Pablo también sirvió con hermanas. Oigan bien, Pablo también sirvió con hermanas. No, creo que los hermanos no creen esto. Pablo también sirvió con hermanas. Ahí estaban Evodia y Síntique. Hermanas, la necesitamos. Ahí estaban Evodia y Síntique. Claro, Evodia y Síntique, Dios mío, no terminaron de ponerse de acuerdo, pero sirvieron con Pablo. Aleluya. Señor Jesús. Y hasta una persona sin cultura, Onésimo, llegó a ser un cooperador de Pablo. Una recomendación: no sirva solo, no hagas las cosas solo. Aprende a producir a otro en tu servicio. Aprende a multiplicar tu servicio. Lo que tú haces, otro debe hacerlo. En el momento que el Señor tuvo que tomar a Pablo para intentar llevarlo a España, esto no se iba a caer, porque había muchos cooperadores al lado de Pablo. Entonces, yo saco 3 conclusiones de esta primera parte. 1. Usted tiene que estar incómodo e inconforme. Usted no puede acomodarse. No podemos tener vida de iglesia en piloto automático. Usted tiene que tener renovación. Y hoy damos gracias a Dios por muchos jóvenes que nos están ayudando a cambiar muchas cosas y a innovar en muchas cosas. Doy una palabra de equilibrio. Hermanos responsables, aprendan a confiar en los jóvenes. Jóvenes, respeten y sujétense a los hermanos responsables. Señor Jesús. Señor Jesús. Señor Jesús. Ok. Podríamos decir que hasta aquí tenemos más o menos un contexto que vamos a ampliar del libro de Romanos.
En la época en que Pablo escribe, y pasó durante toda la historia, Jerusalén experimentó muchas migraciones, muchas, eso fue histórico, por deportaciones, por guerras, por hambre, muchas migraciones. Algunas de estas migraciones fueron para lugares ideales, y un lugar ideal era Roma. A ver, explico. ¿A qué lugar usted migraría? Supongamos que no está pensando en el Señor como tal. ¿A qué lugar usted migraría? ¿Por qué? ¿Por qué? Eso. Todas las personas buscarían donde tengan más oportunidades, mejor calidad de vida, mejores ingresos. Y en ese momento no era Estados Unidos, era Roma. Así que Roma experimentó muchas migraciones. Hechos capítulo 2. Verso 10. Hechos 2:10. En Frigia y Panfilia, Ajá. en Egipto y en las regiones de África, más allá de Siria y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Allí está hablando de romanos, judíos y prosélitos. ¿Sí? Ajá. Pero entonces yo le hago una pregunta. Estamos hablando de la fiesta del Pentecostés. ¿Sí? ¿Qué hacían estos romanos aquí, pues? Ah, pero entonces, o eran prosélitos o eran judíos. Vuelvo a hacer la pregunta. Aquí están mencionados romanos. Eso, amén, aleluya, Señor Jesús. Vean, muchos judíos migraron, ¿sí? Y entre esas migraciones llegaron a Roma. Roma era como Estados Unidos, de modo que históricamente se dice, pueden revisar Flavio Josefo, se dice que entre un 10 y un 20% de la población romana era judía. Entonces había muchos judíos. No estamos hablando de que aquí hay iglesia, estamos en Hechos 2, todavía no hay iglesias. Pero había muchos judíos que habían migrado y estaban en Roma. ¡Aleluya! 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 Pero existe un emperador llamado Claudio. Y Claudio empieza a escuchar de lo que está pasando allá en Jerusalén. De un Cristo, y esto y aquello. Y Claudio escucha que había un tal Crestos. No era ningún Cristo, era Cristo. Y él, que no quiere problemas en su gobierno, dice: epa, se me van de aquí. No quiero aquí ninguno de esos aperocos que resucitaron, que esto, que aquello. Yo no quiero aquí confusiones, se van de aquí. Ahora Hechos capítulo 18. Versículo 1 y 2. Después de esto, Fue esta cosa, Pablo conoce Atenas y fue a Corinto. y yo Y llegó a Judía llamado aquí de la Francia, por decir Este Claudio es el Claudio que da el decreto de que los judíos salgan. Y Aquila y Priscila son parte de esos que emigraron, ¿verdad? Que estaban allá buscando un beneficio y con el decreto de Claudio tienen que salir. Interesante. Muchos judíos regresan a Roma, pero posteriormente muchos gentiles de todas las áreas donde Pablo predicó, de Macedonia, de Acaya, de Asia, de Galacia, terminaron ¿dónde? En Roma. Ahora entonces nosotros tenemos una iglesia en Roma bien complicada, porque es una iglesia que tiene hasta Messi, dices tú, hasta Messi, incluyendo Messi. Es una iglesia que tiene judíos y ahora tiene gentiles. Fíjense
que no es la misma experiencia de Galacia. Cambiemos, panorama. Galacia fue que algunos impusieron la ley. Y Pablo dijo, epa, ya va. ¿Pero qué es Roma? Roma es convivencia, tolerancia, es una mezcla. Y yo le digo, la iglesia se parece mucho a lo que está en Roma. Mucho. Porque en la iglesia hay de todo. Señor Jesús. Entonces Pablo usa todas sus experiencias de esta primera parte y escribe una carta y dice, bueno, entonces hagamos lo siguiente. Hechos capítulo 14. Romanos 14. ¿Qué dice allí? Recibir al débil en la fe, no para contender sobre opiniones. 2. Uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil, come de todo. Verso 3. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come. Fíjense que estas palabras están escritas en un tono de amor. Aleluya. Amén. En un tono de respeto. Sí, amén. En un tono de tolerancia. Si hoy la iglesia no entiende esto, tendremos muchos problemas entre nosotros. Porque usted no va a encontrar dos hermanos iguales. No hay dos Argenios. No hay dos Antonios. Y gracias a Dios que no hay dos Argenios y dos Antonios. No hay dos Cifredos. No hay dos. No hay dos Helmer. No hay dos Cristian. Cristian, a veces tú también eres bien duro. No hay dos Cristian. No hay dos Dion. No hay dos Alivios. No hay dos Pibardos. Aleluya. Gracias a Dios. Ok. Escúchame lo siguiente. Señor Jesús. Hicimos 3 preguntas, ¿verdad? La primera, el contexto. La segunda, ¿a quién va dirigida? Y la tercera, ¿dónde fue escrita? Quiero centrarme en los destinatarios. Y quiero llevarlos a ustedes a lo siguiente. Por favor, abran sus Biblias en Romanos, capítulo 16, versículo 8. Saludad a Amplias. Ajá. Amado mío en el Señor, saludad. Ya, Amplias. ¿Sí? Amplias, investigue, es el nombre de un esclavo. ¿Por qué? Porque los esclavos no se ponían ellos mismos los nombres. ¿Quién se los ponía? El amo. El amo. Entonces eran nombres comunes. Porque los amos simplemente ponían cualquier nombre y usaban nombres comunes. Amplia es el nombre de un esclavo. Urbano, verso 9, es el nombre de un esclavo quizás con otras características. Era un esclavo un poco más educado, un poco más de la ciudad. Versículo 13, Rufo. 13. Rufo. Rufo es el nombre de un esclavo. ¿Cuántos esclavos hemos hablado aquí? Amplia, Urbano y Rufo. Flegonte, versículo 14. Un esclavo liberto. Ahora, y estaban en la iglesia. Hermano, hoy usted tiene que abrir su mente. La iglesia es para pobres. ¿Dicen amén? Amén. Y la iglesia es para ricos. Amén. Y diga amén también. Amén. Ahí tienen que estar sentados ricos. Amén. Y también pobres. Amén. Porque la iglesia es amplia. Amén. Denle un aplauso al Señor. En el pasado se desarrollaron barreras y algunos hermanos no querían predicar el evangelio sino solo a los pobres. Escúchenme, a los pobres hay que predicar. Sí. Pero los ricos también tienen el mismo derecho de ser salvos. Ok, Señor Jesús, en el versículo 1 está Febe, Romanos 16:1. ¿Y de dónde era Febe? De Cencrea. 16:1, Febe, ¿no? Sí. ¿De dónde es Febe? La iglesia se crea. Cencrea está a 8 kilómetros de
que Febe griega. ¿Y qué hace Roma? Y la crisis, dice el hermano. Ahí están Aquila y Priscila. ¿Y Aquila y Priscila de dónde eran? Eran judíos. Y estaban en Roma. Entonces, mire usted la mezcla a la cual Pablo está escribiendo. ¿Me hago entender? Este contexto es necesario entenderlo. Yo estoy tratando de abrir la puerta para el siguiente mensaje en el cual Silfredo habla. Pero quiero decirle algo. Hoy en día, si algo nosotros necesitamos revisar, es nuestras diferencias en la iglesia. Y aquí sí necesito que todos presten mucha atención. Por muchos años, nosotros cometimos errores. Y en nuestros errores, ofendimos a las hermanas. Sí. Quizás sin mala intención, pero fuimos excesivamente duros. Y de alguna forma, de muchas formas, limitamos el servicio que las hermanas podrían prestar. Y hoy en día, yo quiero aquí pedirle perdón a todas las hermanas. Hermanos, de corazón, queremos pedirle perdón a ustedes. Y queremos decirle que de aquí en adelante queremos contar con su servicio en la iglesia. Nosotros tuvimos un gran problema, que fue las batallas épicas, casi de gladiadores, entre los jóvenes y los hermanos responsables. Lo que pasa es que los hermanos responsables venían en caballería, y eso les daba una ventaja. Y por años, fue una eterna persecución, y los jóvenes, en muchos casos, llegaron a ser un estorbo, un problema. No, yo me estoy sincerando porque tengo que hablarlo. Y por esa razón, déjenme decirle algo, hermano. Y se lo digo con mucha sinceridad, con mucha franqueza, y espero que ustedes lo tomen. Cientos de jóvenes fueron perdidos en nuestro medio porque no se sintieron útiles, porque nunca se sintieron parte de la iglesia. Hoy nosotros no podemos permitirnos eso. Amén. Amén. Señor Jesús. Amén. Señor Jesús. Amén. Y hoy en día, yo también quiero decirle, hermanos jóvenes, yo quiero expresar delante de todos los ancianos y de los cambios que se han dado y se están dando, queremos pedirle perdón a ustedes. Porque en muchas ocasiones no hemos sabido conducirlos adecuadamente. Y en nuestra conducción los hemos atropellado. Y por esa razón nosotros queremos pedirle perdón. Si hoy en día no tenemos una vida de iglesia que nos vincule, que nos relacione, que nos acerque, las iglesias no van a cambiar. ¿Ustedes aceptan nuestro perdón, hermanos jóvenes? ¿No lo escuché? Entonces vamos a darle un aplauso al Señor. Nunca como ahora, todas las iglesias están necesitando la ayuda de los jóvenes para que nos ayuden a innovar, para que nos ayuden con la chispa, para que nos ayuden a seguir adelante. Pero tenemos una gran dificultad. Una gran dificultad. Nuestra gran dificultad, que se marca, principalmente cuando hablo de los jóvenes, no tanto de las hermanas, es algo que se llama brecha generacional. ¿Qué es la brecha generacional?
Usted nació en un mundo que cambió y aprendió las cosas de una forma. Y hoy en día, cuando usted ve a los jóvenes, no los entiende. Porque ellos tienen una característica, se configuraron diferente. Yo no tengo tiempo para hablar aquí de la generación X y la generación Y. Solamente voy a dar tips. Nosotros tenemos una cajita de sorpresa, con muchas sorpresas gratas, y están en nuestros jóvenes. Hay que destaparla y usarla. Y yo les quiero decir, en nuestra experiencia, no saben la utilidad que han tenido los jóvenes en la edificación de la iglesia. Yo les voy a dar un testimonio. La expansión en Cuba, de mano de Jonás, que es el obrero con el cual yo me apoyo más. Jonás tiene 2 brazos derechos. Se llama Juan Raúl Arbolea, un joven incondicional. Y el otro hermano es Irmer Escalante, un joven incondicional. Y son esos jóvenes los que han apoyado. Claro, allá hay obreros también, están otros 2 obreros, pero estos 2 hombres han impulsado todo el cambio en Contramente. Amén. Yo creo que los hermanos ancianos de Cabo Udare, con todo respeto, van a coincidir conmigo en lo que voy a decir. Tenemos preciosos jóvenes que nos han ayudado con los cambios en este último tiempo. ¿Es así o no es así? Respóndanme los hermanos de Cabo Udare. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Jóvenes, hay una parte. Ustedes no lo saben todo. Ustedes tienen que aprender lo que significa autoridad. Ustedes tienen que aprender lo que significa respeto. Los hermanos que no saben todo lo que ustedes saben tienen peso espiritual, tienen vida, tienen autoridad, tienen unción. Pero nosotros necesitamos de ustedes creatividad, necesitamos la chispa, necesitamos la energía. Y yo quiero decirles, en una vida de iglesia sana, en el contexto de Romano, los jóvenes, los ancianos, tienen que acercarse e identificarse. Yo espero que esta mañana se termine toda rivalidad. Yo espero que esta mañana se quiebre toda barrera entre los que sirven en la iglesia, ancianos y diáconos, y los jóvenes. Señor Jesús, Señor Jesús. Hermano, yo vengo de 30 años en la vida de Recobo. Y he visto durante estos 30 años todos los cambios. Y recuerdo todas las experiencias. Y quiero decirle algo con respeto. Nosotros perdimos a Valdemar. Perdimos a Valdemar. Y aquí está de nuevo. Vamos a darle un aplauso al Señor. Pero ¿por qué lo perdimos? Porque cuando nosotros tomamos a este joven, él tenía 14, 15 años. Y cuando tenía 16 años no nos soportaba. Éramos demasiado duros. ¿O no es así? Y simplemente se fue. Y gracias al Señor no lo perdimos. El Señor lo trajo de vuelta. Pero muchos otros jóvenes perdimos. Ahora yo quiero poner puntos de equilibrio. Entonces los jóvenes pueden hacer todo lo que quieran. No. Hay límites. Ahora, en una vida de iglesia sana, nuestras relaciones tienen que ser cuidadas. No estamos para pelear entre nosotros. Díganle al hermano que tiene al lado, no estamos para pelear entre nosotros. Estamos para abrazarnos. Estamos para entendernos. Estamos para cuidarnos. Estamos para soportarnos. Yo quiero decir, hermano, esto que hemos visto de expansión, que lo mostré al principio con el periódico, esto va a explotar. Pero todas las iglesias tienen que cambiar. San Felipe
todos, hermanos. Yo sé que se generaron muchos conflictos porque en el pasado los hermanos responsables hacían todo. Atendían el sonido, atendían la música, tomaban la guitarra, limpiaban el local, ponían la silla, recogían la ofrenda y cualquier cosa que interviniera ya no servía. Hermano, ya esa no es nuestra vida de iglesia. Hermano Néstor, con mucho respeto, suelte las cosas prácticas y deje que otros hermanos hagan. ¡Aleluya! Yo estoy diciendo esta palabra con mucho amor, hermano. Las iglesias están en el camino de crecimiento. Tenemos la palabra profética más segura. Pero todos nosotros debemos entendernos. Hermanos, los ancianos siempre van a pensar diferente de los jóvenes. Mire, por cultura, por la tecnología, por la educación, por todas las cosas. Pero, aprendamos a entendernos, aprendamos a respetarnos, aprendamos a entender que Dios tiene un potencial en cada uno. Hermano, Romanos es un libro tan hermoso porque está hablando de esta variedad. Imagínense todo lo que había en Roma. Me faltó hablar del lugar donde fue escrito, fue Corinto. Es que Corinto era un punto donde Pablo llegaba y se estaba. Y era como en el final de su viaje. Pablo revisaba sus errores, Pablo revisaba, un sitio de reposo, Pablo revisaba todo lo que había sucedido y era un sitio de meditación. Es lo que debemos hacer hoy en nuestro servicio. Usted debe salir de aquí preguntándose en qué estoy fallando, en qué puedo mejorar, cómo puedo hacer mejor lo que estoy haciendo, qué quiere Dios de mí, qué más puedo avanzar. Y estoy seguro que Dios va a hacer grandes cosas. Pero si algo debe caer esta mañana, son nuestras diferencias. Aquí hay personas diferentes, todos somos diferentes, pero hay un vínculo, y ese vínculo que nos une es nuestra hermandad. No estamos para atacarnos, estamos para apoyarnos. Y en la medida en que entendamos eso, las iglesias van a crecer. Y toda esta expansión simplemente será la vida expandiéndose sin límite. Yo quiero que los músicos me apoyen. Vamos a tomar un himno, un cántico, que lo vamos a aprender esta mañana, los músicos. Yo voy a finalizar con este sentimiento de que todos nos necesitamos. Dígale al hermano que tiene al lado, te necesito.